Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Es posible un urbanismo más empático? ¿Un desarrollo de las ciudades de forma participativa? ¿Y cómo se relaciona todo eso con hacerle frente a desafíos del cambio climático, como las migraciones forzadas y la necesaria resiliencia ante fenómenos climáticos extremos? En este primer episodio de Voces Climáticas te presentamos dos experiencias que muestran cómo la investigación aplicada puede ayudar a ciudades de Latinoamérica a enfrentar sus desafíos climáticos. En primer lugar, hablamos con Belén de Mesón, responsable de la iniciativa CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas, para mejorar el diseño urbano en la Amazonía peruana. También conversamos con Norma Caballero, referente del proyecto Cooperación entre Ciudades Fronterizas, para fortalecer las capacidades de resiliencia climática en las ciudades de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas, es un proyecto de investigación, acción, participación que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de ciudades amazónicas. CASA aborda el problema de poblaciones desplazadas por los cambios climáticos y busca responder una pregunta: ¿cuál es el rol de arquitectos y urbanistas frente a ello? Propone además repensar la manera en que habitamos la Amazonía, buscando regenerar centros urbanos adaptados al ecosistema más diverso del mundo y preparados para enfrentar los próximos efectos del cambio climático. Escuchemos a Belén de Mesón. El proyecto se basa en un caso de estudio específico. Perú y Colombia son los únicos, o pocos países que tienen reasentamiento poblacional preventivo. Antes de que suceda un desastre se determina que la población tiene que moverse y hay un caso significativo en la Amazonía peruana de una población del barrio histórico de Belén, que queda, ¿no? Es un barrio flotante en los alrededores, en Iquitos, ¿verdad? En el centro de Iquitos, ya por procesos de conurbación ya está en el centro, y el Estado peruano determinó que por movimientos de los ríos, esa población que actualmente está como flotante o en viviendas en palafitos, tiene que ser movida, y hay un desde el 2014 hay un proyecto desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, que mueve a la gente de Belén a lo que ellos llaman la nueva ciudad de Belén, ¿no? Pero ahí estuvimos analizando todas las problemáticas que eso conlleva, ¿no? Gente que son pescadores o que están muy asociados al agua, viven también de la ciudad y el intercambio tienen el mercado más importante de la Amazonía. Sí, tienen situaciones de precariedad, falta de servicios, etc. Lo que se decidió de manera impositiva, poco participativa por parte del ministerio, fue moverlos como a 13 kilómetros, que parece poco en distancia, pero claro, lejos del río, lejos de la ciudad, a 1 hora y media en bus, ¿no? Con casas pequeñas de 40 metros cuadrados, con materiales diferentes a los que están acostumbrados a construir y que, digamos, no son los más adecuados para las altas temperaturas, para los procesos de inundación. Y ha habido ahí una serie de problemas también para acceso a servicios básicos, a agua, desagüe, ¿no? No hay escuelas, no hay hospitales, hay escuelas preliminares, no hay centros médicos. Entonces es también siguiendo este proceso, hablando con la población, hablando con el ministerio, entender un poco cuáles han sido los procesos de toma de decisión y así poder brindar recomendaciones, ¿no? Esa fue como, digamos, la primera fase del proyecto desde el 2017 al 2018. Se extendió más allá, ¿no? Es importante señalar que se calcula que para 2050 habrá 250 millones de desplazados climáticos en el mundo.
Belén detalló el proceso participativo y acciones desarrolladas en este proyecto. Desde el punto de vista de arquitectura, de diseño, fue también una experiencia interesante porque cuando postulamos a estos fondos, iniciamos el trabajo, no veníamos con una idea preconcebida de esto es lo que se va a hacer, ¿no? Vamos a construir casas o vamos a hacer algo. Sabíamos que por la propia disciplina queríamos construir algo, ¿no? Con los procesos participativos, con la gente, con la comunidad. Precisamente es parte del proceso participativo mismo, entrar con esa mirada, digamos, sin saber qué se va a hacer para ver qué cosa surge. Sí tenemos una idea más clara de la metodología, los procesos, cómo llevar a cabo los talleres participativos, sabíamos que íbamos a terminar construyendo algo, sabíamos que quisiéramos que fuese algo colectivo, no concentrarnos en una vivienda, sino precisamente en esos procesos de asentamiento. Lo que se rompe son como la solidaridad, el apoyo mutuo de las comunidades, entonces buscar rescatar eso, ¿no? Y terminamos, sí, construyendo un comedor, una cocina comunitaria. O sea, la misma población había generado las cocinas populares, que eso es muy común como un método de supervivencia y de apoyo colectivo en situaciones de crisis, en Perú en la pandemia, durante las crisis económicas, y ahora con este proceso de desplazamiento surgen esas iniciativas, ¿no? Pero suceden también como de una manera muy, muy precaria, en espacios residuales, a campo abierto. Entonces queríamos poder apoyar este tipo de iniciativas pensando que eso también refuerza los lazos comunitarios. Desarrollamos un tipo de tecnología de prestación de agua de lluvia que hemos seguido desarrollando después también en las siguientes fases del proyecto Casa. Sí puedo decir que es importante también como relacionar los buenos y los malos, ¿no? O sea, la olla común o la tecnología que instalamos luego dejó de funcionar porque empezaron a aparecer otras ollas comunes, la gente prefería trabajar en su casa, pero digamos, quedan aún estas como relaciones de confianza, etcétera. O sea, es también interesante ver el seguimiento de, ok, ¿por qué funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué cosa hubiéramos hecho? Pues que se ha mantenido eso en el tiempo, ¿no? La especialista destacó algunos de los resultados obtenidos y su importancia de cara a la implementación de otros proyectos en comunidades amazónicas de características similares. Por un lado está las publicaciones que sacamos, ¿no? Hubieron dos, un libro que cuenta un poco más la experiencia y hay ensayos desde diferentes perspectivas de la historia de la Amazonía, desde la sociología, de la gestión de residuos sólidos. O sea, pues, busca también brindar esa multidisciplinaridad que caracterizó al proyecto puesto en papel, ¿no? Y otro fue esta publicación de una guía de urbanismo para ciudades amazónicas específicamente, que nació también de estos procesos de colaboración entre los diferentes ministerios, gobierno nacional, gobierno local, hablar con población no solamente de las que está siendo desplazada, sino, ¿no? En público general, con estudiantes locales, con especialistas locales. Y esa publicación también, bueno, ha sido reconocida internacionalmente, ha ganado la Bienal de Arquitectura y Urbanismo Iberoamericana. Entonces ha sido como bastante importante, creo, estos logros para también difundir este tipo de iniciativas y que pueda ser replicada como metodología participativa, como recomendaciones para otros casos, no solamente, digamos, la selva baja o casos de desplazamiento, sino como en general nuevas maneras de hacer urbanismo, ¿no? Una mirada más empática, como más relacional con el ciudadano, las ciudadanas de a pie. Eso por un lado. Está el desarrollo de esta tecnología que comentaba, el sistema de captación, de almacenamiento y tratamiento de agua y lluvia, que hemos continuado trabajando con eso. Implementamos también otro prototipo comunitario de lavanderías y duchas. Está en proceso de volverse una patente y creemos que esa tecnología en sí misma también puede ser replicada como en otras comunidades que no tienen acceso a agua y desagüe y que no es fácil en el territorio amazónico, digamos, implementar las soluciones de tuberías, como mantenerse por las mismas propiedades del territorio, que las inundaciones, los desplazamientos de los ríos, y por la misma manera en que viven las poblaciones de manera dispersa, ¿no? O sea, como imposible conectar un tubo para estas poblaciones, pequeñas comunidades de 5 o 4 casas o de 20, pero que viven
a 6 horas en bote o días en bote. Hay que más bien buscar cuáles son estas soluciones como autosuficientes que no dependan de una red. Y eso también es un proceso que hemos seguido desarrollando. Para finalizar, Belén de Mesón enfatizó la importancia de los procesos de diálogo con las comunidades alcanzadas por este tipo de proyectos. No es un trabajo, digamos, que nace solo desde la academia o que son soluciones impuestas por los ministerios y el gobierno local. O sea, tiene que haber un trabajo con las personas de a pie, ciudadanos, porque de ellos también vienen las respuestas, niveles de adaptación, que muchas veces también son invisibilizados, ¿no? en estos procesos, y es importantísimo poder hacer un trabajo participativo, horizontal, que reconoce las diversidades de la población, y eso es en lo que nos enfocamos, ¿no? En llevar esas voces, esos procesos de diálogos, el reconocimiento de estos múltiples saberes e incorporarlos en las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel urbano, pero también a nivel más amplio territorial, ¿no? Para hablar del segundo proyecto que te presentamos, hay que mencionar que alrededor del 30% de la población de América del Sur se concentra en las cuencas transfronterizas. Sin embargo, los aspectos transfronterizos rara vez se abordan en los planes nacionales de adaptación al cambio climático, y se ha prestado poca atención a las oportunidades que surgen a escala de la ciudad. Las vulnerabilidades del cambio climático son compartidas entre las ciudades ribereñas vecinas, lo que lo convierte en un desafío común. La cooperación a nivel de ciudad podría ofrecer resultados más eficientes, ya que los recursos pueden ser aprovechados. El proyecto Cooperación en Ciudades Transfronterizas busca identificar estrategias de cooperación de ciudad a ciudad que puedan permitir el desarrollo rentable, inclusivo y resiliente al clima en 3 ciudades ribereñas que comparten fronteras dentro de la cuenca del Paraná. Norma Caballero conversó con Voces Climáticas. La escuchamos. Es un proyecto que nace de la necesidad, ¿verdad?, de ver cómo interactúan las ciudades fronterizas ante eventos climáticos extremos, cómo cooperan entre ellos. Se eligió la región de la Triple Frontera, las ciudades de Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este, estudiar las 3 ciudades y ver cuál es esa sinergia que hay entre ellas a la hora de que se produzcan eventos meteorológicos extremos que ha sucedido, ¿verdad?, que han ocurrido de repente granizadas que han afectado seriamente a las 3 ciudades, y como no todas tienen la misma infraestructura ni la misma capacidad de respuesta, ver un poco cómo se puede hacer que surja una colaboración dentro de lo formal como para poder enfrentar esta situación. La investigadora describió la metodología de intervención de esta iniciativa, que, por supuesto, tuvo un fuerte componente de consulta y participación de los actores locales, pero también la recolección de datos climáticos y la propuesta de soluciones. Se invitó a representantes de todos los sectores, gobierno, academia, defensa civil, ciudadanos, etcétera, de las 3 ciudades, y ahí se inició un análisis de la situación por parte mismo de todos los presentes, y ahí se fue conformando lo que sería la problemática a tratar. A todo esto siguió una serie de reuniones que fuimos haciendo en las diferentes ciudades. Esto se fue complementando con entrevistas que se fueron haciendo a otros actores que resultaron interesantes y que podían aportar datos más específicos sobre lo que estábamos buscando. Y a la par también se fue realizando una recolección de datos estadísticos que permitiera hacer un análisis de lo que es la tendencia del clima a futuro para poder ir dando, digamos, origen a todo esto que posteriormente fue un paquete de posibles soluciones a los problemas encontrados. Todo se trabajó siempre con la gente del lugar en todo momento. Ellos validaron cada etapa del proyecto y fueron, digamos, los que decidieron sobre el paquete de posibles soluciones presentados, cuáles de ellas serían viables, cuáles no. Y también, finalmente, bueno, el proyecto dio un paso más que originalmente no estaba previsto, y que era presentar este paquete de soluciones y a los actores claves de cada ciudad con posibles financiadores para poder llevar adelante esta solución. Caballero detalló que se hizo un análisis de vulnerabilidad de las ciudades,
se tuvieron en cuenta 73 indicadores que abarcaban aspectos sociales, ambientales y económicos, y se identificaron las vulnerabilidades específicas de cada ciudad. Por ejemplo, en el caso concreto de Ciudad del Este, se encontró que había una deficiencia, digamos, en el acceso al agua potable, el hecho de que tenía una población que tenía dos extremos muy vulnerables, que eran mayores de 65 años y menores de 14 años, ¿verdad? Lo que les afectaba mucho el tema, justamente del agua potable, las olas de frío, las olas de calor y también, de repente, el acceso a la salud y las inundaciones. En el caso de Foz de Iguazú, por ejemplo, si bien también se presentaron situaciones en las que han habido zonas que frecuentemente se inundan con lluvias intensas, lo que encontramos fue que la ciudad en sí está más organizada, tiene una mejor capacidad de respuesta. Y en el caso de Puerto Iguazú, ellos ya trabajaron mucho previamente con el tema de las inundaciones, así que era un tema que no les estaba afectando en demasía, pero sí tenían algunas otras debilidades respecto, por ejemplo, al tratamiento de residuos sólidos, que al ser una ciudad pequeña, turística, ¿verdad? Recibe una gran cantidad de residuos que se generan de toda esa visita y que de repente no dan abasto para tratarlo. Y básicamente ese es el panorama. Entre los principales resultados del proyecto se destaca un conjunto de propuestas de soluciones y se exploraron posibilidades de financiamiento de estas medidas. Después generando como un portafolio de posibles soluciones primero para las inundaciones urbanas, ¿verdad? Como la realización de trincheras de infiltración, los jardines de lluvia en áreas específicas de la ciudad para minimizar el efecto del amontonamiento de agua en esos lugares. También de repente la propuesta, sobre todo en Ciudad del Este, donde se da más en la parte céntrica, de la propuesta de hacer paredes verdes con el objetivo de reducir la temperatura, porque Ciudad del Este terminó teniendo un área verde muy reducida, lo que genera una isla de calor importante en esa zona. Y cuestiones de ahorro energético y una serie de posibles soluciones que los mismos actores las analizaron y ellos mismos dijeron, esto sí puede funcionar aquí, esto no. Seleccionaron de esas de 21 propuestas, se quedaron con 18 finalmente. No todas son las mismas en las tres ciudades, porque ya depende de las necesidades de cada una. Y entonces ahí se invitó a gente de la CAF, del BID, de Naciones Unidas Ambiente, Naciones Unidas Hábitat, CLEI, entre otros. También fuentes de financiamiento local en cada ciudad y estos financiadores, expresaron todo lo que podían, cómo podían ayudar a las ciudades. Y también una cosa importante que se logró es que las tres ciudades firmaron proyectos de ciudades resilientes. Para concluir, Norma Caballero señaló otros logros de esta iniciativa y subrayó cuál cree que es el aspecto más importante para encarar proyectos de este tipo. Otra de las cosas que se consiguió con el proyecto es que se creara un consejo de la Triple Frontera para el Desarrollo Económico. Cada ciudad tenía uno y a raíz del trabajo realizado durante el proyecto se consiguió que se creara uno en el que las tres ciudades participaran de forma conjunta, ¿no? Como para poder llevar adelante proyectos de desarrollo económico y social. Y esa es una de las cosas que siguen hoy en día en marcha. También tenemos la formación de una red de seguimiento climático y mecanismos de respuesta temprana. Y algunas, por ejemplo, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú siguieron trabajando en la implementación de estas soluciones. Creo que este proyecto deja muchas lecciones aprendidas. Sobre todo es la necesidad de contar con información. Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21
y el Centro Científico Tropical.